Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver la nueva versión del sistema Marker Plus para NinjaTrader 8 y vamos a aprovechar para hacer un repaso del setup Open Close, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, pero usando hoy todas las funciones que trae la versión Marker Plus para NinjaTrader 8. Una de las primeras eh, cosas que estamos agregando es los datos históricos. Si recordarán, en la versión anterior solamente teníamos datos reales, que son los que se están pintando a la derecha. Cada vez que hacemos un refresco y recargamos datos, se recalculan los datos históricos y también empieza a pintar datos reales. Bueno, eso en la versión anterior no estaba y ahora ya lo tenemos, por lo tanto podemos hacer un backtest mucho más fácil de lo que estamos haciendo. En el Open Close lo que miramos es el color de barra, y algo que muchos me habían preguntado era cómo hacer para filtrar cuando tenemos casos como, por ejemplo, acá, donde si seguimos el cambio cada una barra, tendríamos una señal de venta aquí, una señal de compra, una señal de venta. Acá lo mismo, tendríamos una señal de compra y acá una señal de venta. Una forma de evitar este tipo de ruido o señales falsas es aumentar el periodo del marco de tiempo. En este caso estamos usando un renko de 12. Si aumentáramos ese número, en lugar de 12, si usáramos 14, 15 o cualquier número mayor, estas barras podríamos eliminarlas. Supongamos que vamos a marcar cuál es la zona que nos interesa. Vamos a ponerlo así. Si esto lo pasáramos a un rango, en lugar de 12, supongamos que vamos a 16. Vamos a buscar esa área. Ahí ya desaparecieron las barras que tenían señales falsas, pero las barras son más grandes. Al ser las barras más grandes, precisamos stops más grandes, ¿no? Porque tenemos nuestra entrada aquí y en general ponemos el stop del otro lado. Entonces el espacio que precisamos es mayor. En este caso estaríamos hablando de 10, 20 ticks de stop. La otra forma, vamos a volver al marco de tiempo anterior. La otra forma es contar barras. En lugar de poner una señal a la primera barra de distinto color, lo ponemos a la segunda. Entonces precisamos dos barras del mismo color para poner una señal. Aquí tenemos una roja, acá tenemos una verde, una roja, dos rojas, y entonces tenemos una señal. Vamos a borrar todo esto. Acá tenemos una verde, dos verdes, una señal. Una roja, dos rojas, una señal. Una sola verde, no hay señal. Una roja, dos rojas, tenemos esta señal. Para poder hacer eso, o bien tenemos el indicador dedicado, el nbars, en el que podemos especificar la cantidad de barras que queremos en el mismo sentido para que dispare señal, o también lo podemos hacer con herramientas de markers. Como vemos aquí abajo, tenemos el valor de open close de una barra, de la barra actual, el valor de
una barra atrás, y después con una función AND podemos comparar de que ambas tengan la misma dirección. Esta barra roja me indica que esta barra es roja, y esto lo tenemos desplazado una barra, ¿no? Esta barra roja de acá me indica que la barra anterior fue roja, mientras que aquí abajo tenemos la condición AND para las compras. Vamos a ver. La condición AND para las compras es que esto y esto sea mayor a 0. Este es mayor a 0, este no. Este es mayor a 0, este también, tenemos señal. Luego para las ventas, aquí tenemos, este es menor a 0, pero esta no. Este es menor a 0, pero esta no. Acá tenemos una menor a 0, otra menor a 0. Entonces este valor es verdadero y aquí tenemos señal. Vamos a verlo ahora en detalle, cómo construirlo esto. Estos son los indicadores que vamos a usar. Lo primero que precisamos saber es si una barra es alcista o bajista. Para eso comparamos el open con el close de cada barra. Entonces, copiamos el open, vamos a ponerle de nombre open. En input series ponemos open y copiamos también el close. Usamos de vuelta copy, le ponemos de nombre close. En input series ponemos close, que es el valor por defecto. Vamos a ponerle otro color, después lo ocultamos porque no es necesario verlo esto en pantalla. Y ahora vemos aquí en detalle, los open son los puntos azules, los close son los puntos rojos. Y vemos que los puntos azules están por debajo de los rojos cuando la tendencia es alcista, y aquí cuando la tendencia es bajista es al revés, los puntos azules están por encima de los rojos. Entonces ahora calculamos la distancia entre uno y otro. Eso lo hacemos con el indicador crossover. Calculamos la distancia y también nos va a calcular el cruce entre el close y el open. Y el resultado es open versus close, o open close, como es el nombre del setup, open close. Por defecto nos va a pintar señales, vamos a dejarlo así, vemos las señales clásicas. Tenemos señal de compra, venta, compra, venta. Estas no son las señales que nos interesan, vamos a quitarlas. En crossover le decimos que no pinte cruces. Pero sí nos interesa el histograma. Vamos a ponerlo un poquito más ancho. Ahí. Y ahora precisamos lo mismo, pero de una barra atrás. Podemos volver a hacer lo mismo o copiamos este indicador y lo volvemos a pegar. Me dice que las variables ya están en uso. Que es cierto porque ya estamos usando la variable open-close. Lo cierto es que ahora lo que quiero copiar es el open y close de la barra anterior. O sea que también precisamos este. Este es el
close de la barra, lo copiamos y lo pegamos. Me dice que la variable close ya está en uso. Y este, que es el open, lo copiamos y lo pegamos. Me va a decir que la variable open ya está en uso. Y ahora editamos los últimos tres indicadores que pegamos. Aquí copiamos el close. Ahora vamos a llamarlo close 1. Y está desplazado una barra hacia atrás. O sea que es el close no de esta barra, sino el de la barra anterior. Lo mismo hacemos con el open. Lo llamamos open 1 y está desplazado una barra. Y en el crossover, en lugar de hacer close versus open, hacemos close 1 versus open 1 y el nuevo resultado va a ser open close 1. Por la duda le doy refrescar. Y ahora tenemos, aquí vemos el detalle. Los puntos nos indican dónde fue cada open y cada close. Aquí vemos un cambio y en el siguiente vemos el siguiente cambio. Bueno, es más fácil verlo aquí abajo. Esta vela es alcista y aquí este me indica que la vela anterior era alcista. Este gráfico se refiere a una barra hacia atrás, este gráfico se refiere a la barra actual. Como no quiero ver estos puntos porque resultan molestos, vamos a indicadores. Y en los 4 copies, en este y este, le ponemos que no queremos ver la línea. Entonces tenemos el mismo resultado, pero sin esos puntos que nos indicaban el open y el close. Y ahora lo que precisamos es, con una función AND, buscar las barras en las que ambos sean positivos y otro AND para los que ambos sean negativos. Vamos a ver el ejemplo. Agregamos un indicador AND. Y ponemos la primera variable open close con un mínimo de 0 y que nos pinte señales por debajo en la primera. La primera vez, vamos a ver todos los ejemplos. La primera vez que open close sea mayor a 0, o sea que tenga un mínimo de 0, nos va a pintar una señal por debajo, below, 4 ticks del extremo de barra. El resultado de esto es compra o long. Vamos a aplicar. Si acá le pusiéramos, acá vemos que nos pinta una señal en la primera vez. Si le pusiéramos acá, en vez de first, todas, nos pinta una señal siempre que se cumpla la condición. Siempre que esto sea mayor a 0, este histograma sea mayor a 0, nos pinta una señal por debajo de la barra. Solo nos interesa la primera. Entonces en este caso le ponemos first. Y la siguiente condición, si esto lo hiciéramos para open close 1,
que es este histograma de aquí, nos pintaría la primera vez que este histograma vale mayor a 0. Aquí tenemos uno, acá tenemos otro, y ahora mi condición es que ambos sean mayor a 0. Open close mayor a 0 y open close 1 también tiene un mínimo de 0. Vemos el resultado. Y ahí tenemos las señales de compra. Aquí no hay señal de compra porque hubo una sola. Entonces, en estos dos histogramas no se da la condición de que ambos sean mayor a 0 al mismo tiempo. Ahora precisamos las señales de venta. Podemos agregar otro indicador AND con todos estos parámetros pero al revés, o también podemos hacerle un copia a este, pegarlo, nos dice que la variable long ya está en uso y damos vuelta a todo. Por empezar, el nombre de la variable, el nombre del resultado es short ahora. De open close quiero que sea menor a 0, entonces en lugar de aplicarle un mínimo, le aplico un máximo. Y a open close 1 también, en lugar de un mínimo, quiero que tenga un máximo. O sea que las dos variables tienen que ser menor a 0. Esta menor a 0, esta menor a 0. Nos tendría que pintar una señal acá. También quiero que me pinte la primera vez que pase, pero en vez de debajo, arriba. En vez de una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo y de color rojo. Vamos a darle a refrescar. Y ahí tenemos el resultado que teníamos hoy al principio. Podemos maximizar esto. Y tenemos las señales filtradas según la segunda barra. Si quisiéramos hacer según 3 barras o 4 barras, tenemos que copiar más veces. Es el mismo procedimiento. Tendríamos que, para hacer 3 barras, tendríamos que copiar el open y el close, otro par de copies, el open y el close de 3 barras atrás, hacer otro crossover para calcular el open close 3 y en el AND de compras agregarle una tercera condición. En este caso sería open close 1 y acá sería open close 2. Y así cuantas más barras agregamos, más condiciones son. Bueno, espero que este video les haya resultado útil. Cualquier duda o comentario publiquen debajo del mismo. Muchas gracias, hasta luego.